Hola amigos, hermanos, ¿cómo estáis? Muchas gracias por ver mis vídeos y compartirlos. Este último he tenido muchas visitas y me alegro de que os haya gustado. Espero que este también os guste. Por favor, no olvidéis de dar un me gusta, compartirlo, suscribiros y que todos podamos hablar mejor y más de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de un tema que considero muy importante. Cómo nos tratan las iglesias a los fieles, cómo es nuestra relación con la Iglesia y sobre todo nuestra relación con Cristo, ¿no? De alguna manera, la forma que nos trata la Iglesia a la que pertenecemos nos convierte en un dependiente, en un inválido espiritual, o nos tratan de forma que nos ayuden a crecer como cristianos, como seguidores de Cristo. Porque hay algo muy importante que leemos en el capítulo 15 de Juan, versículo 15. Cristo, hablando a sus discípulos, les dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo creo que esa es la clave de la autosuficiencia espiritual. Cristo no desea siervos a los cuales mandar y que obedezcan como borricos, sino que seamos capaces de ser amigos de Cristo, de compartir, de sentir las cosas que Él sentía y que podamos ayudarnos unos a otros a acercarnos a Cristo, pero de forma inteligente, de forma autosuficiente, de forma personal y enriquecedora, que nos haga ser amigos realmente de Cristo. Esto de conocer a Cristo es algo muy importante. Entonces voy a hablar de lo que conozco, de las experiencias que yo he tenido en diferentes iglesias que he asistido o que he pertenecido, y no pretendo faltar al respeto ni enjuiciar, solo opinar un poquito de lo que yo conozco. Con respecto a la Iglesia Católica, pues ya sabemos que durante siglos pues, prohibió el conocimiento de la Biblia, prohibió sus traducciones, condenó a aquellos que intentaban hacer llegar a la gente vulgar y a la mayoría de las personas el conocimiento de la Biblia. Y esto ha creado pues mucha invalidez espiritual, que llamo yo, ¿no? De hecho, como ejemplo, aquí tengo, ya sabéis, mi Biblia Nácar Colunga de 1965, y en el preámbulo leemos algunas cosas que nos pueden identificar un poquito cómo los católicos tratan a sus miembros. Dice: con el fin, sin embargo, de que estos estudios que tantas dificultades encierran y tantos peligros ofrecen, está hablando de la Biblia, no se apartaron del recto camino, fue instituida la Comisión Bíblica. Este alto consejo de varones preclaros, que tuvieran por encomendado así el cargo de procurar y lograr por todos los medios que los divinos oráculos hallen entre los nuestros en general aquellas más exquisita exposición que los tiempos reclaman, y se conserven incólumes no sólo de todo hálito de errores, sino también de toda temeridad de opiniones. Es decir, que para la Iglesia Católica el pensar, el opinar, el creer o interpretar la Biblia por uno mismo es un riesgo, es un peligro, y solamente aquellos varones preclaros, aquellas personas formadas teológicamente, son los que pueden interpretar y conocer la Biblia, y el resto pues son un poquito los simplones, por decirlo de alguna manera fina, que tienen que recurrir a sus sacerdotes para que les expliquen y les aclaren lo que dice la Biblia, ¿no? Me recuerda un poquito, con todos mis respetos, lo que los fariseos decían de Cristo, ¿no? Cuando decían: ¿y este de dónde tiene este conocimiento, no? Decía: ¿de dónde? Si no ha estudiado. Bueno, pues el conocimiento de Dios no solamente se recibe por el estudio, por la teología. De hecho, creo que es la parte menos importante, sino por las experiencias espirituales, por conocer a Cristo a través de su escritura y a través de la oración y la revelación personal. Pero este sería un ejemplo, ¿no? De cómo, pues en esta misma interpretación, otro punto que leemos de esta cardenal dice: más que para el estudio y la lectura de la Biblia produzcan aquellos frutos de santificación que quiere Dios y busca la Iglesia, no basta cualquier disposición del Espíritu. Así lo exige el carácter divino de las Escrituras, así lo demanda el respeto y la sumisión con que nuestra pequeñez humana ha de acercarse a Dios. Y como este depósito sagrado ha sido confiado por Dios a la Iglesia, a la que ha hecho intérprete infalible de sus oráculos, es también necesario que nuestro estudio y nuestra lectura vayan iluminados y dirigidos por la luz que brota del magisterio infalible de la Santa Madre Iglesia. Es decir, que solamente a través de la Iglesia Católica se podía interpretar, que solamente el oráculo de la Iglesia era el que podía conocer, interpretar y enseñar correctamente estos principios. De manera que
a mí me recuerda la escritura que nos enseña Jesucristo. Bueno, mejor dicho, Pablo, cuando habla con Timoteo, en capítulo 2, versículo 5, que le dice, no hay otro mediador entre nosotros, entre los hombres y Dios, que Jesucristo. Y con todo mi respeto, parece que sea la Iglesia la que sea la mediadora entre los fieles y Jesucristo y Dios. Entonces, de alguna manera, ¿la Iglesia sustituye a Cristo? ¿O solo la Iglesia es capaz de interpretar correctamente las cosas? Entonces, ¿para qué está Cristo? ¿Para qué está nuestra opinión y nuestro entendimiento? Todo pasa por la Iglesia Católica, todo pasa por su interpretación, por su doxología, por su... No sé, al final los católicos parece que no sean capaces de pensar por sí mismos, no sean capaces de comprender el Evangelio de Cristo. Cristo es un Evangelio muy sencillo. No te entiendo por qué a veces nos hacemos tan bobitos que no podemos entender las cosas. Luego los protestantes, por ejemplo, los protestantes pues hicieron algo interesante. Dijeron que la interpretación de la Biblia era privada y esto pues causó que se pudiera leer y cada uno pudiera opinar, pero se pasó al otro extremo. Pasó de una sola interpretación a miles de interpretaciones y una división cristiana tremenda. De alguna manera, como dicen los católicos, ellos son 1.200 millones y están unidos, mientras que los protestantes son 400 o 500 millones y hay miles de divisiones en su seno, ¿no? De alguna manera es salir de Guatemala para ir a Guatepeor, ¿no? Esa división, pues, se ha creado pues muchísimas discusiones. Yo me gusta mucho escuchar la radio, he asistido también a reuniones, aunque nací católico y no practicaba, pero conocí la Iglesia Católica bastante bien, porque me crié en España católica obligatoriamente. Asistí alguna vez a algún culto protestante y ahí lo que pasa al final, sí, la Biblia es de interpretación privada, se puede opinar, se puede conocer mejor, pero solamente el pastor habla, solamente el pastor enseña, los demás solamente escuchan. Solamente hay uno que habla todos los domingos, enseña y los demás solamente escuchan. Es un aprendizaje pasivo, no hay apenas participación más que algún diácono o algún, no sé exactamente cómo les llaman, diferentes sitios, algún ayudante del pastor y poco más, ¿no? De hecho, también escucho muchas radios protestantes, a veces cuando voy en el coche pongo la radio, me gusta escuchar, hay sermones muy hermosos, muy bonitos, pero de alguna manera, hasta para orar, las personas llaman a la radio, le piden al pastor que interceda por ellos porque tienen un problema y el pastor empieza a orar y la persona repite la oración. ¿Eso es autosuficiencia espiritual? ¿Eso es invalidez espiritual? Y luego, por ejemplo, los testigos de Jehová. La primera vez que fui a los testigos de Jehová asistí en 1977 y bueno, pues solamente estar en el estudio de la atalaya, que leías la atalaya, hacías la pregunta de la atalaya y leías la respuesta en la atalaya. Yo quedaba alucinado, digo, bueno, solamente leer, preguntar y entender y no hay otra interpretación. De hecho, escuchan muchas palabras como no se puede ejercer el pensamiento crítico, hay que hacer devoción exclusiva a Jehová, un cristiano bien entrenado solo puede pensar de esta manera y de alguna manera vuelven a ser inválidos espirituales. Son 3 ejemplos de lo que conozco, supongo que habrá muchos más, pero es así. ¿Y qué pasa con los santos de los últimos días? ¿Cómo nos comportamos, cómo enseñamos en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Pues hay varios principios que yo creo que de alguna manera nos acercan más a Dios y nos pueden ayudar a entender mejor la naturaleza de Dios, el propósito de la vida, nuestra misión en la tierra, las enseñanzas de Cristo y el plan que tiene el Señor para nosotros y el futuro de la vida eterna que nos espera. Hay varias escrituras que quiero citar. Primero, en 1 Tesalonicenses 5, 21 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Es decir, tenemos que pensar por nosotros mismos, hay que aprender, hay que ver todas las cosas y elegir. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Dios, lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Lo que sembramos, segaremos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Ahí nadie va a pagar por nosotros. No va a haber un sacerdote, un pastor, un clérigo que intervenga por nosotros. Lo que nosotros sembremos, recogeremos. O como dice Apocalipsis 20, el 12, el día del juicio final. Y los libros fueron abiertos y los muertos, grandes y pequeños, se presentaron ante Dios y fueron juzgados por los hechos que estaban escritos en el libro de la vida. Es decir, cada uno va a ser juzgado, va a ser examinada su vida mortal
por lo que haya hecho en su vida, no por lo que haya hecho tu pastor, tu clérigo, tu iglesia. Por lo tanto, es importante que veamos cuál es nuestra relación con Dios, cuál es nuestra espiritualidad. Y hay 3 versículos que me gustaría leer brevemente para que entendamos para qué. Primero, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, en la Iglesia de Cristo todos somos sacerdotes, todos somos escogidos, no hay diferencia, no hay un teólogo, no hay un clérigo, no hay un erudito que sea superior a otro, todos somos sacerdotes. En la Iglesia de Jesucristo todos poseemos el sacerdocio, hay un clero laico, todos participamos en la Iglesia, en cada familia hay un sacerdote y todos somos sacerdotes. No hace falta ir a un seminario, a una escuela teológica, una escuela bíblica para tener el sacerdocio. El sacerdocio es inherente a cualquier cristiano. Porque luego en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos hace una invitación importante. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en esta tierra para participar de la misma naturaleza de Jesucristo, de la misma espiritualidad, de la misma condición. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para enseñarnos cómo nosotros, siendo hombres, podemos llegar a obtener esa divinidad, que es el propósito de la vida, llegar a ser como nuestro Padre que está en los cielos. Porque de esta manera haremos lo que enseñó Pablo a los romanos. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 17, leemos: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la clave, hermanos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos que ser discípulos, amigos de Cristo, porque eso nos convierte en hermanos y amigos de Él, herederos de su naturaleza, herederos de su gloria. Eso es lo que nos ayuda a ser autosuficientes espiritualmente. En la Iglesia de Jesucristo tenemos esa bendición. Como he dicho, tenemos un clero laico. Todos los varones adultos somos sacerdotes. Todos poseemos el sacerdocio. Todos tenemos la autoridad de Dios. Cada uno presidimos en nuestro hogar. Cada familia hay un sacerdote como mínimo. Y si a veces tienes hijos, pues con tus hijos pueden haber muchos sacerdotes en tu casa. Todos los hermanos y las hermanas participamos en la iglesia a través de lo que se llaman llamamientos. No hay un pastor único que está para siempre y que además suele tener un sueldo. Somos todos voluntarios, trabajamos en diferentes llamamientos, hombres y mujeres, obispos, presidentes de mujeres jóvenes, presidenta de la Sociedad de Socorro, que es la Asociación de las Mujeres, maestros de la escuela dominical, maestro de seminario, maestro de 1000 clases que tenemos, y todos además lo hacemos por un tiempo determinado. No nos llaman de maestro y estamos para siempre, no nos llaman de obispo y servimos toda la vida, sino que sirves 2, 3, 5 años en cada llamamiento, te relevan y luego te llaman a otro llamamiento, con lo cual aprendes otras nuevas cosas, aprendes a servir y aprendes a ser como nuestro Salvador Jesucristo, servir y amar a los demás. Creces tú y ayudas a los demás. Esa es la manera en que podemos ser autosuficientes espiritualmente, podemos empezar a sentir la naturaleza divina y llegar a obtener esa herencia con nuestro Padre Celestial. Porque recordemos, la Iglesia no es nuestro dueño, no es nuestro mediador. La Iglesia es un instrumento. Es importante porque la Iglesia nos ayuda a unir fuerzas, a participar de las ordenanzas, a tener el sacerdocio y a tener la ayuda y la guía, pero solamente como instrumento para llevarnos a Cristo, porque Cristo es nuestro único mediador. Y todo además nos lleva a la familia. La familia es el centro del Evangelio. Lo más importante es nuestra familia, que podamos estar con nuestra familia no solo en esta vida, sino más allá de esta vida por toda la eternidad. Porque el propósito de la vida es tener familias eternas, siendo Cristo nuestro Salvador y mediador. Quiero testificar de esto, que podamos ser autosuficientes, que podamos ser como Cristo, que podamos utilizar las herramientas de la Iglesia, de las Escrituras, de la fe, de la espiritualidad, de la revelación personal para llegar a ser como Cristo y podamos estar algún día en su presencia con nuestras familias, en el nombre de Cristo.